Hola mis amigos, bienvenidos a una clase especial, una clase extra, una clase especial que lo he puesto en el mes de diciembre, también lo he puesto en el manual Ven Sígueme, a pesar que el manual no lo trata, no lo ve, pero que corresponde al Antiguo Testamento se podría decir, aunque no está dentro del Antiguo Testamento según el Antiguo Testamento, pero es un trabalenguas. Pero es un periodo, como lo mencioné, que se llama intertestamentario. Lo voy a explicar un poquito, que es bueno, es un punto extra de la clase como para poder saberlo, porque es importante ya que vamos a entrar el próximo año a lo que es el Nuevo Testamento. Así que veamos y sigamos adelante, esperando de que en estas semanas navideñas hayan tenido una bonita Navidad o vayan a tener una bonita Navidad, depende de cuando vean el video o el vídeo, eh, esperando de que el Espíritu siempre esté presente y preparándonos para aprender más, nutrir nuestro espíritu y acercarnos más al Salvador, que ese es el objetivo. Para ello se llama esta clase extra, lo que vamos a ver es el periodo intertestamentario. Testamento, obviamente, hay que saber de que los cánones de la Biblia se llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por eso se llama un periodo inter, que está en medio, intertestamentario, ¿no? De testamentos. Está dentro de los dos testamentos. Es por eso que recibe ese nombre. Ahora, para entenderlo, hablaremos del periodo intertestamentario. Como les dije, así se le llama el periodo de tiempo que existe entre el final del libro del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, tal como lo hemos mencionado en la lección pasada o antepasada. El libro de Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, y luego existe un tiempo antes de que se escriba el Nuevo Testamento. Para el cristianismo es el tiempo medio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es un puente entre ambos testamentos. Es un periodo de 400 años de silencio, también conocido como intertestamento. Expresa las condiciones de este continuo empezar, enmienda el olvido, es lo que quiere hacer. Por una parte, se discute sobre la creencia común en el judaísmo, según la cual el cielo se cerró y el Espíritu Santo se retiró de Israel. Por ello, a partir de Malaquías, no fueron escritos más libros de la Biblia hebrea. Cuando el profeta Malaquías dio fin a sus escritos, aproximadamente en el año 450 a.C., no se volvió a oír una auténtica voz profética durante 500 años aproximadamente. Yo digo 400 o 500 porque ese es el promedio, no es exacto. Hay que verlo de acuerdo a cómo lo cuentan, cómo es contado los años. En algunos dicen 500, otros dicen 450, otros dicen 400. Hay que ver que el calendario, que bueno, tampoco no, sería bueno dar una clase, el calendario gregoriano, el cual nos regimos nosotros, que estamos en el año 2022 a puerta de recibir el 2023, vivimos de acuerdo el calendario gregoriano. Dicen que hubo unos años que se omitieron por poder corregir, ordenar el año, ¿verdad? Porque antes no se contaba de esa manera. Entonces, obviamente que por eso hablan algunos eruditos, dicen 400 años del tiempo de Malaquías al Nuevo Testamento, otros mencionan 450, otros 500. Es por eso que yo lo menciono de esa manera. Cuando Malaquías muere, la era profética de Israel también muere. Obviamente, Malaquías fue prácticamente el último en recibir la revelación. A ese periodo se le conoce como el periodo intertestamentario. El lapso de tiempo que transcurre entre las dispensaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento, ese es el tiempo. Sin tener un profeta, la gente empezó a dividirse en partidos y grupos. Cada uno de ellos pues se adjudicaron el derecho de interpretar las escrituras y dirigir al pueblo. Atención a esto, porque empieza la división de los judíos. Entre esos grupos disminuyó el verdadero entendimiento de Jehová.
lo que dio paso pues a un largo periodo de confusión que terminó cuando Dios envió a un nuevo profeta. ¿Quién? Juan el Bautista. ¿Quién sería pues el que prepararía el camino para la nueva dispensación? Sin embargo, a pesar de que Juan el Bautista y el Salvador enseñaban a la gente, a muchos no les fue posible dejar de lado las tradiciones y creencias que habían adquirido y que se habían intensificado durante el periodo intertestamentario. Al llegar a comprender ese periodo de 400 años y la confusión que existió durante ellos, podemos entender nosotros mejor el ministerio del Salvador y renovar nuestro compromiso de seguirlo a Cristo. Hay que ver, como dice la imagen, el periodo. Ahí está el periodo intertestamentario. El Antiguo Testamento pues es con Malaquías y el Nuevo Testamento empieza con Juan el Bautista, supuestamente, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en una explicación también. Todo ese año, ese tiempo son 400 años que pasaron. Ahora, obviamente fue una apostasía. Pues la apostasía proviene de la palabra sin, apostasía, que significa apóstoles, sin apóstoles. Por lo tanto, sin profetas, sin apóstoles, no hay la verdad. Y nosotros vemos que son 400 años, no es poco, es muchísimos años, en la cual se tergiversa el evangelio. Ahora, esto produce pues lo que es el exilio y la esclavitud, ¿no? Eso es lo que pasó. Vamos a hacer un recuento de ello para entenderlo más o menos, un poquito más. Los profetas como Isaías y Jeremías advirtieron a los ciudadanos de Jerusalén que si seguían quebrantando los convenios que habían hecho con el Señor, pues la ciudad y el templo serían destruidos. Eso lo hemos visto en las clases. Esa profecía se cumplió. Y eso también lo hemos visto cuando Babilonia inicialmente invadió Judá. ¿Cuándo fue eso? Aproximadamente 600 años antes de Cristo. Y destruyó sus aldeas, sus pueblos, sus ciudades y la vida religiosa. Hay que recordar que 600 años, esa fecha sí debemos, hay muchas fechas que a veces nos confunden, pero 600 años, eso sí lo tenemos que tener clarito en nuestra mente. ¿Por qué? Porque eso significa la salida de Jerusalén de la familia de ley. Ahí se inicia prácticamente lo que es el libro de Mormón. Entonces, 600 años antes de Cristo y 600 años aproximadamente, no fue en el año 600, fue un poquito después, o sea, 587 más o menos, fue la destrucción de Jerusalén a cargo de Babilonia. Eso también ya lo hemos visto. Entonces, finalmente, en el año 587 antes de Cristo, Jerusalén cayó. Y a los judíos exiliados se les obligó a dejar su tierra destruida. Algunas personas se quedaron en Jerusalén y sus alrededores, entre ellos los samaritanos, que con el tiempo se casaron con gente que no era israelita. Eso lo vemos en Jeremías capítulo 40, si quieren verificarlo. Posteriormente, pues los exiliados, los que se fueron, empezaron a regresar otra vez a Palestina, a Jerusalén, y a reconstruir sus casas y su vida religiosa. Eso lo hemos visto en Esdras, ¿no? Capítulo 3, más o menos, si quieren verificarlo. El templo de Jerusalén, que finalmente se reconstruyó en el año 515 a.C., volvió a convertirse en el centro de la adoración de los judíos. Hasta ahí iba todo bien, supuestamente, ya se habían arrepentido, estaban en proceso de arrepentimiento. Pero no olvidemos cómo se inicia todo. El imperio babilónico conquista Jerusalén en los años 597, porque empieza en varios periodos, no fue en un tiempo, en un día, no fue la conquista, duró tiempo. Cuando Ley y su familia ya habían salido de Jerusalén, como lo mencioné, rumbo al desierto y luego al continente americano, el imperio babilónico, liderado por Nabucodonosor, es quien destruye a Jerusalén, como lo he mencionado, lo hemos visto en las clases. Es donde se llevaron a miles de judíos a Babilonia y se llamó, pues, el exilio. ¿Cuánto tiempo duró eso? 70 años. Es donde allí se forman pues las sinagogas en Babilonia, empiezan a formarse las sinagogas. ¿Para qué se formaron las sinagogas? Para sus reuniones y puedan interpretar la ley, conocer más de la ley y sobre todo porque las sinagogas reemplaza el templo. Querían reunirse, pero no hay templo y lo único que les queda pues son las sinagogas.
Luego viene el periodo medo-persa, después de los babilonios viene el periodo medo-persa, tal como vemos en la imagen. En la imagen de la diapositiva vemos a Jerusalén, que fue su último rey Sedequías, y luego Babilonia, que lo conquista a través de Nabucodonosor, y ahí he puesto al lado izquierdo las sinagogas, en las cuales obviamente se construyen en Babilonia porque el pueblo judío quiere adorar supuestamente, pero no tienen un templo, son las sinagogas. Luego los babilonios son conquistados por los medos persas, bueno, con su líder, pues Ciro. Eso más o menos fue en el año 538 antes de Cristo. Y dicta el decreto, Ciro dicta el decreto de la repatriación, que viene a ser de que regresen los judíos a Babilonia, a Jerusalén, en el año 537, el siguiente año nada más. Y regresan o vuelven 42.000 judíos, regresan a Jerusalén. Eso se llama la primera repatriación, porque hay como 3 repatriaciones. Es por eso que en la parte inferior dice 42.000 regresan. Ahora, porque también ocurre una segunda repatriación que es unos años después, en el año 515, y eso ocurre para la construcción del templo específicamente, porque se necesitaba más sacerdotes a manos de Zorobabel. En ese tiempo es donde viene Esdras y organiza la ley y coloca hombres que la escriban y la interpreten. Es donde nacen los famosos escribas. Aquí es donde nacen los escribas. Ahora, el propósito de que vengan a Jerusalén era para construir el templo. Y al hacerlo tuvieron la visita de los samaritanos. Ya lo hemos mencionado esto, ¿verdad? En algunas clases. Mientras los judíos obviamente vienen a construir el templo en Jerusalén, a pesar que no les fue fácil porque eran pobres y necesitaban, y los sacerdotes pues todavía no había templo donde servir, tenían que trabajar por su cuenta. Los visitan los samaritanos. Los samaritanos los visitan, pero debido a que los judíos rechazaron el ofrecimiento que les hicieron los samaritanos de ayudarlos a construir el templo, eso fue a finales del siglo IV, los samaritanos, construyeron otro templo en el monte Gerizim, tal como se aprecia en la imagen, la cual está en la diapositiva en la parte central, Gerizim. Ellos construyen los samaritanos un templo. Aproximadamente la distancia es 64 kilómetros al norte de Jerusalén. Por consiguiente, la adoración de Jehová y la creencia en él se fragmentó, se rompe entre el nuevo templo en el monte Gerizim y el templo de Jerusalén, ya que ambos afirmaban tener la autoridad del sacerdocio. Es increíble, ambos decían, no, ustedes tienen el sacerdocio y nosotros también tenemos el sacerdocio, que se han creído. Eso lo dice en Juan capítulo 4, versículo 20, tal como es una conversación que tuvo Jesucristo con la mujer. En el versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, le dice la mujer a Jesucristo. Cuando está sentado, Jesús le pide agua, ¿verdad? Fin del versículo. Sin embargo, ese resurgimiento no duró mucho tiempo. Después de Malaquías, tal como el profeta Amós lo había profetizado, el Señor envía hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Eso lo vemos en Amós capítulo 8, versículo 11. Este cambio fundamental trajo grandes consecuencias cuando la gente trató de entender y vivir la ley, sin contar con las enseñanzas y las interpretaciones acreditadas de un profeta. Ya sabemos lo que ocurre, ¿verdad? Cuando el hombre enseña y no hay profetas. Ocurre pues la apostasía. Es terrible. Eso tenemos que entenderlo y saberlo, que siempre ha existido la apostasía. ¿Por qué? Porque el Señor prácticamente se retira o retira a sus apóstoles. Como resultado de esa apostasía, la gente se dividió en grupos de diversas aspiraciones políticas, religiosas, sociales. También diferían en sus creencias y tradiciones con respecto al Mesías. Ya estoy hablando después de que Malaquías deja este tiempo, deja esta tierra, y obviamente pues el pueblo de Israel se queda sin nada, sin líderes me refiero, sin líderes espirituales. Los grupos religiosos intentaban vivir la ley de Moisés según la entendían, pero debido a que cada grupo interpretaba las escrituras desde puntos de vista tan variados, la sociedad judía pues se dividió cada vez más.
Como resultado, el verdadero entendimiento de quién sería el Salvador llegó a ser confuso. El haber estado en otro país o imperio les hizo querer cambiar ciertas reglas y normas de adoración. Los que venían de Babilonia, pues habían visto cómo se adoraba en las otras congregaciones, en otras a sus dioses, entonces ellos querían implantar ciertas cosas, ciertos ritos, que es lo normal que ocurre porque uno ve y cree que eso está bien. Digo lo normal que ocurre en el ser humano, pero me refiero que es lo normal, pero no, eso no indica que está bien. Hay que diferenciar. Eso es normal, pero no indica que está bien. Una vez que las voces de los profetas cesaron, los sacerdotes y los otros obreros del templo, los levitas, se convirtieron en los oficiales más importantes, pues, entre los judíos, reclamando el derecho de interpretar las escrituras. Ellos eran los únicos que podían interpretar las escrituras, según ellos. Ellos eran los que tenían la autoridad. Nadie más podía hacerlo, y lo hacían de acuerdo a su conveniencia. No obstante, el oficio de sumo sacerdote se volvió corrupto, ya que durante ese tiempo dicho oficio se podía comprar y vender. A ese nivel se había llegado. Corrupción total. Ahora, muchos judíos pensaban que los sacerdotes y los levitas no cumplían con su responsabilidad de enseñar la ley correctamente. De manera que surgió un nuevo grupo que procuraba enseñar la ley, conocidos como ¿quién? Los escribas. Vivían siguiendo el modelo de Esdras, que había ayudado a su pueblo a sentir la premura de aprender y obedecer la ley. Esos son los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Para conocer un poco más de los escribas, porque eso lo vamos a mencionar en el Nuevo Testamento. Cuando Judá retornó del exilio en Babilonia, el pueblo judío llevó consigo cantidad de cosas que no eran parte de sus antiguas creencias. Los escribas eran originalmente hombres educados que se ganaban la vida escribiendo las actas del imperio o copiaban las escrituras. Las estudiaban diligentemente tanto para detectar errores de escritura como para comprender su significado. Después su papel se hizo más importante. No solamente preparaban copias de las escrituras para las muchas sinagogas, sino que también se volvieron maestros de la ley. Mientras Israel tuvo profetas, los escribas siguieron siendo maestros y copistas. Pero cuando la voz profética cesó en Israel, aquellos expertos en la ley de Moisés comenzaron a llenar el vacío y empezaron a ser los maestros de la ley. Al no haber profetas, son ellos los que encuentran el sentido a la palabra escrita. La gente en realidad los quería, los estimaba a ellos. No eran cualquiera, eran gente muy inteligente. Un factor importante que contribuyó al aumento de poder de los escribas fue el cambio del hebreo, del idioma hebreo, al arameo en el lenguaje común del pueblo. Aunque los dos idiomas eran parecidos, la diferencia era suficiente como para hacer que las escrituras en hebreo fueran difíciles de entender. De manera que el pueblo tenía que depender de los eruditos para obtener información y comprensión. Los títulos que los escribas tomaron para sí reflejan su creciente importancia. Por ejemplo, habían abogados, doctores, ancianos y rabinos. El resultado fue la creación de distintas sectas religiosas en Judá, tales como la de los saduceos, los fariseos y los esenios. Imagínense, empieza la división. Una nota, una pequeña nota. El idioma es muy, pero muy importante. No sé si lo he mencionado ya en algunas clases pasadas, pero la iglesia tiene sus traductores, que son personas que conocen muy bien el idioma, y cuidan mucho. ¿Por qué? Porque si no se puede tergiversar el idioma. En la conferencia les cuento una pequeña, anécdota o algo ya que se ha vuelto común y normal. En español, estoy hablando en un país que se habla la lengua española o la lengua castellana o el español, ¿verdad?
que no se habla inglés, no me refiero a Estados Unidos, sino todo, cuando uno lee el documento acerca de cuando hay una conferencia destaca, o cuando a veces se habla acerca de una conferencia de barrio, hay una hoja que se llena. ¿Por qué? Porque se sostiene a todos los líderes de la estaca. Cuando es conferencia de estaca se sostiene pues desde la primera presidencia, los apóstoles, y luego viene el sostenimiento de las autoridades de la estaca, y el sumo consejo, etc. Y allí hay una parte donde dice, en español, dice asuntos de estaca. Traducción al inglés, cuando el inglés lo traduce, dice negocios de la estaca. Entonces uno está en la reunión, va a la reunión de la iglesia, a la conferencia, y escucha y dice, bueno, ahora toca los negocios de la iglesia. Y dice, ¿what? ¿Qué pasó? ¿Negocios? ¿Qué negocios? No hay negocios. Pero en español, para los que entendemos, dice asuntos de estaca. Ahí nada más uno se pone a pensar y dice, ¿cómo va a decir negocios? ¿Qué negocios van a hablar? No hay negocios. Sí, pero así es la traducción. Así lo han traducido y así se traduce a veces. Uno viene a la estaca y así está escuchando, uno lo escucha así. Eso, obviamente, está mal traducido. Obviamente que se ha traducido literal. Obviamente que no es traducción oficial de la iglesia, porque la iglesia en ese aspecto cuida muchísimo cada palabra. ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo que ya ocurrió, lo que ha ocurrido, lo que podría ocurrir, que sucedió con el pueblo de Israel cuando se van al exilio. Ellos regresan con un nuevo idioma, quieren cambiar el idioma, quieren cambiar esa traducción y ocurre la apostasía. Fácil y simple. Fácil y simple. Y creo que también lo he mencionado como cuando se traduce, por ejemplo, las autoridades saludan cuando hablan en inglés, saludan a hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque en inglés no hay género, que es brothers and sisters. Pero la traducción que vendría a ser al español sería hermanos y hermanas. Así no se traduce. Se traduce como hermanos. ¿Por qué? Porque en el español sí existe el género. Entonces no podemos mencionar hermanos y hermanas porque es una dicotomía, estás redundando la palabra. ¿Cómo sería la traducción? Hermanos, hermanos, buenos días. En inglés no. En inglés es diferente, pero si se traduce y no lo saben traducir, se dice hermanos y hermanas. Y eso si sabe uno el idioma español, no dice, pero hey, eso no se dice. Sí, pero estás traduciendo, ¿verdad? Entonces, en eso la iglesia tiene que tiene cuidado. La iglesia cuida mucho su idioma, cuida mucho la traducción, por eso hay traductores especiales, revisan las traducciones. Es por eso que tenemos, como lo mencioné a comienzo de año, la iglesia vimos la traducción de la Biblia que ha sido corregida, algunas palabras por los desusos, viendo que sea lo mejor, no para beneficio de la iglesia, sino beneficio de la verdad, para que las personas podamos entender lo correcto y sepamos la verdad. Ese es el objetivo. Por eso hago esta pequeña nota. ¿Por qué? Porque esto es lo que ocurre con los escribas. Los escribas salen, ¿por qué? Porque hay mucha confusión, encima que no existía, pues las escrituras, no tenían todas las escrituras, pero pasaba de idioma a idioma, y obviamente lo peor ocurre cuando ellos se quedan sin un líder espiritual, sin un profeta, por lo que ahora ellos son los que mandan, son los que dirigen, son los que tienen la última palabra, pero sin tener un poder espiritual. Por lo tanto, ellos se creen pues las luminarias, y es aquí donde ocurre la apostasía. ¿Ok? Eso era la nota. Fin de la nota y seguimos avanzando. Ahora, luego del periodo medo-persa viene el periodo griego.
tal como vemos en la imagen, ¿no? Los medo-persa también obviamente fueron conquistados por los griegos. Acá entra pues a mencionar a Alejandro Magno, quien derrota a Darío III, el del Imperio Persa. En la historia universal, Alejandro Magno es muy conocido, hay películas de él. Quería conquistar el mundo entero. Durante su gobierno se le conoce como la helenización. Él quería que lleven la cultura griega a todos los pueblos. Al morir Alejandro, el imperio se divide y es un caos para Jerusalén. ¿Cuánto dura este periodo? 165 años más o menos. Son 165 años que están gobernados por los griegos, los judíos. En ese tiempo es conocido Antíoco IV, quien gobierna y comete muchas atrocidades con Jerusalén. Llegan al extremo que en el altar de los sacrificios, dice la historia, ofrecen una cerda, una puerca, un puerco, la puerca, una cerda al dios Zeus. Imagínense hacer un sacrificio con un puerco, ¿verdad? Con una cerda, al dios Zeus, es decir, lo peor de lo peor, pues. ¿Por qué? Porque no era macho, sino era hembra, no era un animal limpio, sino un animal impuro. Les prohíben también en ese tiempo les prohíben guardar el día de reposo a los judíos y en su lugar tenían que guardar los días festivos de sus dioses paganos. El pueblo se rebela porque les prohíben sus tradiciones judías, obviamente. En el año 167, ya estamos avanzando, en el año 167 antes de Cristo, los gobernantes seleucidas abolieron la fe judía, prohibieron la circuncisión y profanaron el templo al sacrificar cerdos en el altar. Muchos judíos bajo el mando de una familia conocida como los macabeos o asmoneos se opusieron. La insurrección conocida como la rebelión macabea es el periodo de la revolución macabea prácticamente, que dura más o menos 103 años. El líder de los judíos es Judas Macabeo, quien defiende mucho a Jerusalén. Se rebelan, pues, ¿no? Porque esto ya no lo permiten, por eso se le llama la revolución macabea. Finalmente trajeron la libertad a los judíos y crearon una nación judía por primera vez desde la caída de Jerusalén. Se vuelve a rededicar el templo. Al mismo tiempo se formó otro grupo religioso conocido como los asideanos o los piadosos, quienes para mostrar su devoción a Dios intentaban vivir todo aspecto de la ley de Moisés, según la entendían. Durante este tiempo surgen los fariseos. Aquí ya se vienen. ¿Por qué? Porque ellos veían, obviamente, que tenía que haber cambios en el pueblo de Israel. Entonces, durante el periodo intertestamentario también surgieron otros grupos religiosos, cada uno de los cuales reclamaban tener el derecho exclusivo de interpretar las escrituras. No se contentaban con que los escribas sean solamente ellos los que traduzcan. Los fariseos eran un grupo religioso independiente que surgió poco después de la rebelión macabea y adquirió gran influencia en la sociedad judía al introducir un enfoque restringido en cuanto a las leyes de alimentación, la pureza de los ritos, aspectos que se centraban primordialmente pues en sus tradiciones orales y no en las escrituras. En sus hogares trataban de comportarse como si viviesen en el templo, es decir, eran unos fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Vamos a hablar un poquito más. La palabra significa los apartados, por si acaso. Cuando alguien te dice, hey, eres un fariseo, te está diciendo, hey, eres un apartado. Desde el tiempo de los macabeos. Se inició aproximadamente 150 años antes de Cristo, como una reacción a la influencia corrupta de la cultura griega que lo mencioné. Al inicio, el propósito de esta secta era promover la santidad y la separación del mundo. La cultura griega quería imponer sus tradiciones a la fuerza, suprimieron el día de reposo, como lo mencioné, querían ofrecer sacrificios sin cumplir las reglas que Jehová había dado. Desafortunadamente, pues no transcurrió mucho tiempo para que su enfoque se convirtiese en un legalismo superficial con referencia a la ley.
Al inicio puede que hayan sido lo correcto para contrarrestar las influencias griegas. Los fariseos estaban bien, en otras palabras, cuando iniciaron. ¿Por qué? Porque se volvieron a una obediencia estricta, casi rígida de la ley. Los fariseos constituyeron un grupo mucho más numeroso que el de los saduceos y encontraron más respaldo entre el pueblo. Muchos los aceptaban, la mayoría del pueblo aceptaba a los fariseos. Ese hecho se mantuvo hasta la época del Salvador. Con el tiempo se volvieron vacíos ya, ¿no? Ya perdieron. Eran muy hipócritas y secos prácticamente. Jesucristo y Juan el Bautista los condenaban, los condenaron. Así como surgieron los fariseos, también surgieron pues los saduceos. Entonces, empezaron bien los fariseos, pero terminaron mal. De lo estricto pasaron ya a lo demasiado estricto y obviamente que se preocupaba más en la ley que en la persona o en el ser humano o en el propósito que es la ley. La ley es cumplirla, sí, pero eh, hay un propósito, como Cristo lo dice, ¿verdad? Después en el Nuevo Testamento, y el propósito es la vida de la persona. Ahora también surgen pues los saduceos. Los saduceos, por otra parte, los orígenes de los saduceos siguen siendo desconocidos, rechazaban cualquier propuesta a favor de la tradición oral, ellos se adherían estrictamente a los 5 libros de Moisés, más que todo al Pentateuco, haciendo caso omiso a los escritos de otros profetas. Ellos eran más mosaicos, los saduceos eran mucho más mosaicos. Moisés era todo y todo y todo. En su mayor parte, este grupo lo componía la sociedad acomodada de Jerusalén, los que tenían dinero, es decir, los de mejor condición económica. Para cuando Jesús nació, los saduceos habían extendido su poder al reafirmar el control del templo de Jerusalén. Prácticamente se habían apoderado del templo. Cada uno de esos grupos religiosos preservó las tradiciones y las doctrinas que consideraban esenciales para llevar una vida devota. No obstante, a causa de que carecían de la guía de un profeta verdadero, tenían que valerse de sus propias interpretaciones. Se cree que el nombre se derivó del sacerdote Sadoc en el tiempo del rey Salomón. Como el sacerdote Sadoc se llamaba Sadoc, obviamente, de ahí provienen los saduceos, de ahí proviene, ¿no? Se cree más o menos. Ellos cooperaron con los gobernantes seculares y disfrutaron del beneficio de la riqueza y la influencia. Eran gente de condición económica elevada. Eran los responsables de la administración del templo y los rituales. No creían en la resurrección, los saduceos. No creían en ángeles o espíritus. La secta de los saduceos terminó con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Ahí terminaron ya los saduceos. No hay más. Los saduceos no eran populares entre la mayor parte del pueblo. La gente no lo quería. Obviamente, como estaban en el templo y administraban el templo y la mayoría de la gente no estaba en el templo, entonces no eran bien queridos. A diferencia de los fariseos sí estaban con el pueblo, entonces lo querían más. A los escribas también. Esa es la diferencia. Ahora, los saduceos es donde ponen pues normas, sus normas estrictas, ¿no? Y todos tenían que ir al templo. En algún momento tienes que ir al templo, entonces tenían que cumplir esa norma. Es por eso que Cristo cuando viene en el Nuevo Testamento agarra pues a latigazos y saca a la gente pues del mercado que habían hecho el templo, ¿no? Eso es por culpa de los saduceos. Los saduceos habían cometido todas esas barbaries que habían hecho, ¿no? Eran unos traficantes prácticamente, porque lo único que hacían era lucrar. ¿Lucrar con qué? Con la religión. ¿Lucrar con qué? Con el beneficio de los sacrificios. Una persona tenía que comprar un animal. ¿Por qué? Porque a veces no criabas animales y obviamente no podías comprar en tu moneda. ¿Por qué? Porque la moneda era romana. ¿Y por qué? Porque ahí estaba el César. ¿Y por qué? Porque en el César pues era impuro. Entonces tenías que hacer un cambio. Habían los cambistas. Era todo un tráfico al final.
¿verdad? Uno iba con toda la espiritualidad, pues y ahí te encontrabas con unos traficantes, te vendían los animales no estaban totalmente puros porque era pues un negocio redondo, algunos animales impuros prácticamente, ¿por qué? Porque no estaban animales quebrados, animales dañados, y lo arreglaban, lo aparentaban, y de tal manera que uno compraba y obviamente llevaba, te cobraban, todo era un cobro ahí. Por eso pues Jesús llega y saca los látigos y bota a todos esos mercaderes, ¿no? Han hecho cueva de ladrones, dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Eso es culpa de quién? De los saduceos. Por culpa de los saduceos es lo que ocurre esto. Ellos son los culpables, ¿no? Prácticamente pues eran ganancias, todo era ganancia, el dinero. Por eso esa mala fama, ¿verdad? Es una mala fama que tiene el judío acerca del dinero. Para él es todo, por la necesidad que ha habido, pero parece que ya es desmedido a veces, ¿no? He dicho la mala fama, no he dicho que es verdad, pero es una mala fama que ellos tienen. En realidad todos los hebreos y todos los judíos y toda esa parte, ¿verdad? Tienen esa fama. También están, obviamente, volviendo al tema, también están los esenios. La idea de separarse de la sociedad para evitar la impureza religiosa llegó a tal punto que llevó a la formación de una secta. Los esenios también había. Los saduceos se hallaban separados de los demás por el nivel social. Los fariseos se hallaban separados de los demás por el nivel religioso. Los esenios se hallaban separados de los demás por el nivel geográfico. Se apartaron ellos de Jerusalén. Físicamente se apartaron de la sociedad, vivían en comunidades monásticas, como monasterios, en las montañas, cuevas, lejos, lejos de Israel, lejos en las montañas del pueblo de Jerusalén. Ellos no querían saber nada. Los esenios vivieron una vida dura, sus vidas eran muy disciplinadas y simples. No tomaban parte de la adoración del templo porque sabían que era corrupto el templo, pues se veían a sí mismos como la única verdadera y pura Israel. Para ellos, que ellos vivían una vida de tal manera que ellos se consideraban más puros que entrar al templo. Obviamente, pues ese templo ya estaba corrupto, ¿verdad? Los miembros generalmente no se casaban por causa de las impurezas a las que las mujeres estaban sujetas, según la ley mosaica, ¿verdad? Y por el concepto de que el matrimonio era una traba para un estado mental de total devoción. Si ellos se abstenían de adorar en el templo y de participar en los sacrificios que ahí se efectuaban. Era interesante, una vida bien apartada, eran los esenios, así que también lo vamos a mencionar en el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar. Ahora, independientemente de sus creencias religiosas, los hombres y las mujeres rectos, porque lo habían personas rectas, no todos eran corruptos en el pueblo de Israel, aún esperaban, los pocos rectos, las personas justas, aún esperaban con anhelo la venida del Mesías durante el periodo intertestamentario. Los poetas cantaban salmos, la gente común oraba, hablaba y soñaba con la llegada de un rey davídico cuyo destino era salvar a su pueblo. Un grupo que esperaba al Mesías eran los esenios, pues ellos esperaban. Grupo que se formó durante el conflicto macabeo. Creían ellos que los sacerdotes del templo de Jerusalén, como lo mencioné, eran corruptos y que era necesario que el templo se llevara a cabo una intensa reforma. Eso creían los esenios, porque decían, los saduceos son lo peor que había, decían. En su opinión, la venida del Mesías estaba cerca y creían que él se uniría a ellos a fin de derrocar el yugo opresivo de Roma, cuyos gobernantes habían conquistado Palestina aproximadamente 70 años antes del nacimiento de Jesús. Muchos, a través como no había un líder espiritual, como no había un profeta, cada persona interpreta y da su interpretación de las escrituras. ¿A quién? Al pueblo. De esa manera ocurre el grave error de creer que Cristo va a venir con poder a salvar a su pueblo Israel. ¿De qué? De la opresión que tiene cuando viene Jesucristo del pueblo romano. Cuando Cristo llega, el pueblo romano está obviamente subyugando al pueblo de Israel, entonces ellos creían que Cristo los iba a salvar del pueblo romano.
Al igual que la reforma que procedió a la restauración durante el periodo intertestamentario, también ocurrieron acontecimientos que prepararon al mundo para la venida de Jesucristo. Durante esa época salió a la luz una cantidad extraordinaria de literatura religiosa también en este periodo, ¿eh? Entre ella, por ejemplo, la traducción de la Biblia hebrea al griego. ¿Por qué? Porque los griegos invadieron. El comienzo de la creación de los famosos rollos del Mar Muerto, se han escuchado mucho, se ha hablado de esos rollos del Mar Muerto y los textos apócrifos. Fue durante ese tiempo que se crearon y refinaron las ideas relacionadas con los ángeles. Obviamente se empezó a hablar de los ángeles, de la resurrección, de los conceptos del cielo, del infierno. Al no haber profeta, obvio que hay muchas conjeturas, muchas opiniones, muchos comentarios. Sin embargo, sin tener un profeta que los guiara, los judíos debatían sobre el significado de las escrituras y sobre quién sería el Mesías. A ese nivel llegaron, aunque la mayoría de la gente esperaba un Mesías pues davídico, un descendiente del rey David. Otros abogaban por un Mesías que fuera hijo de Aarón. ¿Por qué? Porque querían que sea puro. O un Mesías sacerdotal porque tenía que ser líder. O incluso había otros que no esperaban que viniera un Mesías. O sea, había de todo. Habían muchas expectativas. Los debates y argumentos que tenían los diferentes grupos acerca del Mesías persistieron. Juan el Bautista anunció la venida del verdadero Mesías y aclaró el tipo de salvación que él proporcionaría. ¿Verdad? Eso lo dijo Juan el Bautista. Muchos judíos aceptaron a Juan el Bautista mientras preparaba a la gente para la venida del Cristo. Entonces, luego de la Revolución Macabea llega el periodo romano, y esto es en el año 63 a.C. en adelante. Esto es muy importante saberlo porque muchos conocemos la historia del Nuevo Testamento por tantas películas o por las escrituras, pero no sabemos desde cuándo estaban los romanos. Las películas que uno ve de la vida de Cristo ya sale que el pueblo judío vive dominado por los romanos, pero no sabemos a qué se debe o desde cuándo ha sido. El año que llegan los romanos a Jerusalén es en el año 63 antes de Cristo. Allí la dominación fue por muchos años, pero en el año 63 antes de Cristo llegan los romanos conquistando obviamente la Revolución Macabea y llegan y aparecen los romanos. Cuando llegan los romanos no se entrometen en la vida judía, ellos reconocen a los judíos como un estado independiente y no interfieren en su vida religiosa. Los romanos siguen creciendo en el mundo mientras ponen a sus líderes para que gobiernen los territorios y llegamos hasta Herodes el Grande, quien gobernó desde el año 37 hasta el año más o menos 4 a.C. Herodes el Grande. Durante su periodo de este Herodes, reorganiza el Sanedrín bajo el control de los fariseos. Herodes el Grande es un hombre constructor porque quería ganarse pues el favor de Roma y de los judíos. Es decir, estaba con ambos bandos, no era tonto. Mientras los dos estaban felices, él podía seguir gobernando. Herodes es quien manda reconstruir el templo. Creo que eso ya lo mencioné cuando mencionaron el segundo templo. Es más, él extiende las dimensiones del templo, construye teatros, palacios, estadios. Muchos judíos pensaron que él era el Mesías por todas las obras que hizo, obviamente influenciados por los fariseos, ya que ellos prácticamente empiezan a dominar el Sanedrín. Ahora, el final de Herodes no es bueno. Termina loco, comiendo y bebiendo con los animales. No es un hombre justo y bueno, por cierto, ¿eh? Luego de su muerte le siguen los hijos que se reparten los territorios para gobernar, y uno de los hijos de Herodes, el Grande, es Herodes Antipas. Los nombres se repiten, pues así lo puso a sus hijos, ¿verdad? Lo pone también el mismo nombre, a veces hay confusión en eso, entonces a veces nosotros también tenemos esa costumbre. Me llamo Juan y mi hijo también se llama Juan y mi nieto también se llama Juan, Juan segundo, Juan tercero, y así es lo mismo en esta época. Uno de los hijos de Herodes, del Grande, se llama Herodes Antipas. Él gobierna desde 6 años después de Cristo hasta los 39 después de Cristo. Este Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, es quien manda matar a Juan el Bautista. Este Herodes Antipas es cuando Jesús
no le respondió nada. Cuando Jesús estaba con Pilatos, lo envía a este Herodes porque era de su jurisdicción, pero Jesús no le respondió nada. ¿Qué le va a responder si me había matado o mandado a decapitar a Juan el Bautista, verdad? Los judíos en los tiempos de Jesucristo esperaban a un Mesías muy diferente a Jesús. Lo rechazaron. Afortunadamente vivimos en una época en la que las verdades del Evangelio están edificadas en el fundamento de las enseñanzas de profetas y apóstoles. No tenemos que escoger entre las influencias espirituales contradictorias que surgen sin la guía de profetas y apóstoles. A medida que sigamos a los profetas y apóstoles de nuestros días, llegaremos a entender la verdadera doctrina del Salvador, Jesucristo, tal como le fue revelada al profeta José Smith. Porque dice, el profeta José Smith dijo en Doctrina y Convenios 76, dice, porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre, que por Él, por medio de Él y de Él los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Así llegamos, casi ya son 400 años aproximadamente que no se ha ido la palabra del Señor a través de su profeta, no se ha escuchado. Lo único que ha habido son hombres creyentes y no creyentes que por querer acercarse a Dios han tergiversado la palabra de Dios, han tergiversado la doctrina de Dios, hasta que llegamos a Juan el Bautista. Ahora, en el periodo romano nos estamos quedando con Herodes el Grande. Él es el que hace inicio en el Nuevo Testamento. En el año 1, ¿quién entra? Herodes el Grande, a través gobernador de toda Jerusalén prácticamente, y es ahí donde nace Cristo. Y luego vamos a ver, este Herodes el Grande es el que manda a matar. Se dice, algunos dicen que es él el que dio la orden de matar a todos los niños menores de 2 años. Él es el Herodes. Ahora llegamos a Juan el Bautista, quien aparece en el desierto y proclama el Evangelio de Dios y la llegada del Mesías. Terminamos sabiendo que el pueblo de Israel tiene la esperanza que el Mesías va a venir, una esperanza grande. El pueblo esperaba un Salvador, el pueblo estaba subyugado por los romanos, viven bajo la tutela romana. Ellos no son libres, no son independientes. Ese es el tiempo que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Viven una libertad, pero que está sometida a los romanos. Las decisiones importantes las toman los romanos. Los romanos conocían a los judíos como los fanáticos con un solo Dios. Así los llamaban algunos. Así los llamaban los romanos a los judíos, fanáticos con un solo Dios, sabiendo que los romanos pues tenían cientos de dioses, ¿verdad? Todos los Zeus, todos los dioses romanos que ellos tenían. Los romanos eran a los ojos de los judíos unos idólatras que para colmo divinizaban a sus emperadores y veían como traidores e infieles a sus gobernantes que colaboraban con ellos. Además, en Judea vivían, aparte de los judíos, otros pueblos, otras etnias, con los que la convivencia pues era tensa en el mejor de los casos. Los altercados eran comunes, las legiones romanas a menudo imponían el orden de forma violenta, venían pues los militares romanos y ponían orden a través de sus espadas, escudos y armas que ellos tenían. En Roma dominaba el mundo y Jerusalén era parte de Roma, un pueblo sufrido que buscaba pues la libertad y esperanza y esperaba un Salvador. Durante 400 años que hemos visto, los cielos habían guardado silencio. Desde Malaquías no había habido profeta en Israel, los ritos del templo habían continuado durante la mayor parte de ese tiempo, los sacerdotes habían ofrecido sacrificios sobre el altar y el pueblo continuaba orando diariamente, mientras el sacerdote pues ofrecía incienso sobre el altar en el lugar santo. La revelación había cesado, pero los ritos externos habían continuado. Todo marchaba bien hasta cierto día cuando un sacerdote llamado Zacarías entró al templo y no apareció o reapareció tan rápidamente como debía hacerlo. Al salir del lugar santo, después de su servicio, el pueblo empezó a maravillarse y a preguntarse qué pasó y bien que debió hacerlo, pues una vez más el velo había sido quitado y la palabra de Dios proclamada. El humilde y anciano Zacarías, del orden sacerdotal de Abia, estaba en la presencia de un ángel. Tu oración te ha sido oída y tu mujer Elizabeth
te dará a luz un hijo e irá para preparar al Señor un pueblo, dice Lucas capítulo 1. Este hijo tan largamente deseado iba a ser un mensajero que iría con el espíritu y poder de Elías a declarar que el reino de Dios se estaba acercando. Una vez más, se ofrecería a Israel el convenio y la promesa. Una vez más, las llaves y el poder le serían ofrecidos. Una vez más, la nación judía podía llegar a ser el pueblo de Jehová. El que vino a preparar el camino se llamó Juan, que significa pues don de Dios. Israel una vez más tenía profeta, solo que esta vez el profeta hablaría de Jehová y no hablaría del pueblo. Él iba a ser el precursor, el profeta que prepararía el camino para la venida de Jehová a la tierra como hijo de Dios, y el Mesías que Judá había esperado tanto tiempo. Y así el Antiguo Testamento o el Viejo Pacto llegó a su fin y comenzó el Nuevo Testamento o el Nuevo Convenio, un nuevo convenio con Jesucristo. Juan el Bautista da inicio y es el precursor para la venida del Mesías. Es por eso que Juan el Bautista es el último en recibir la revelación de lo que es el antiguo pacto. Y con él termina, para dar inicio a un nuevo pacto, que es a través de Jesucristo. Así que bienvenidos al Nuevo Testamento que empezamos este año. Que tengan una bonita semana.